Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Juan Luis Burr para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Gracias por la Gracias a vos invitación. por estar una vez más aquí. Y esta semana el Banco Central incrementó el rigor de su política monetaria al garantizar para el mes de abril, como hablábamos en el bloque anterior, una tasa mínima del 62, una tasa de referencia mínima del 62,5%. ¿Estás de acuerdo, Juan, con la orientación que le viene dando la entidad a su política monetaria? Bueno, como siempre, yo trato de advertir que seguramente los muchachos del Central saben un poquito más de lo que nosotros sabemos, así que primera observación. Segundo, tienen más información que nosotros, eso sin duda que sí, sin duda que sí. Digamos, la tasa hoy no está en 62,5, está en 68, digamos. Los números son más o menos esos. De modo tal que una tasa mínima de 62,5, bueno, ojalá, no sé, ojalá. O sea, yo te diría que es una restricción quizás para poner de una señal, pero para abril es un número, digamos, poco... Bueno, pero hablábamos, ¿no?, en el bloque anterior con Miguel, que la perspectiva, ¿no?, del ingreso de los dólares de la cosecha gruesa, los dólares que va a licitar, ¿no?, el Tesoro en las próximas semanas en forma diaria, los dólares del fondo, podría generar, ¿no?, un cambio en las condiciones del mercado. Podría ayudar a algún cambio, pero no hay que olvidarse que el agricultor vende la cosecha y después tiene que tomar la decisión si se queda en pesos o en dólares. O sea, vos podés vender tu cosecha y pasarte a dólares, es decir, no hay ninguna razón para que no lo hagas. Con lo cual, la venta de la cosecha te genera transitoriamente los dólares. Después voy y por la otra ventanilla compro los dólares. Los 60 millones, con lo cual, cuidado que este tema de la cosecha, los agricultores y todo eso, el punto es la demanda relativa de pesos y de dólares, punto, no hay otro tema. Es decir, el resto de los temas no está. Vamos a los 60 millones. Los 60 millones sí, es algo que va a estar presente seguramente desde el 15 de abril, es la mitad del mes, veremos cómo va impactando, es una oferta importante. Obviamente la oferta sería más importante si estuviera además el Central vendiendo, digamos, los 150 en el techo, pero el techo todavía está lejos, digamos, tenemos un techo con un dólar, digamos, de 44 y un techo de arriba de 50, digamos, todavía suena lejos. Con lo cual yo diría el cambio que estamos en principio viendo un poco en abril es, bueno, que se desaceleró la evolución del dólar, ya no va a crecer tanto. Igual con un dólar que se mantenga, digamos, en los precios actuales o suba un poco, igual tenés una devaluación promedio de abril contra marzo que no va a ser inferior a 5 o 6%, eventualmente 7%. Es decir, vos te das cuenta que cuando tomás promedios contra promedios, digamos, por la secuencia que tuvo en la segunda mitad de marzo, tenés un aumento importante del dólar. Y tenés un impacto también sobre precios, en fin, todo lo demás que ya sabemos. Por lo tanto, yo te diría, la política del Central es una política de seguir, digamos, restringiendo la oferta, por ese lado mantener las tasas altas y eventualmente en algún momento eso tendrá algún impacto sobre la inflación. Estas políticas tienen un impacto sobre la inflación, pero también tienen un impacto, ¿no?, sobre la actividad económica, ¿no? Sí. ¿Crees que es acertado priorizar la estabilización por sobre justamente la recuperación de la actividad económica? Ahora, yo te diría, ¿qué pensarías vos si yo te digo que la economía este año va a caer 2% o quizás un poco más del 2%? Seguramente, me anticipo, es un poco más de lo que está mirando la mayoría de los analistas. De hecho, el gobierno estaba pensando en 0,5%. El fondo estaba pensando en bajar su proyección de 1,7 de caída a tener una proyección de menor caída. Bueno, yo te digo, andá pensando al revés. Y al revés tenés que pensar por el hecho de que el problema no es tanto el primero y segundo trimestre que los podés tener jugados. El primer trimestre te puede dar 6% de caída, un poquitito menos, un poquitito más, pero alrededor del 6%. El segundo trimestre te puede ir más o menos bien. Porque además comparamos con el mejor trimestre, trimestre del año pasado. Del año pasado. Segundo trimestre podríamos tener algún pequeño crecimiento. La pregunta central es qué pasa en el tercero y el cuarto. Y el tercero y cuarto vos tenés asegurado, ya no por esta cuestión de la tasa de interés de abril, sino por lo que se viene, es que la tasa de interés va a seguir siendo alta. Y vas a tener una restricción fuerte sobre la actividad económica. Eso le pega
Entonces probablemente tengas una economía que le cuesta rebotar. A eso sumale el problema central que hay, que no tenés horizonte. Es decir, para poder invertir vos tenés que tener horizonte. Y la verdad que no hay horizonte si no hay programa económico, político económico, a partir de octubre. Y eso hoy no existe. Juan, alguien decía acá el otro día que la tasa de interés a veces gana por puntos, pero el dólar gana siempre por nocaut. Si vos fueras un exportador, ¿liquidarías las divisas o te quedarías en dólares? Una cosa es el agricultor y otra cosa son los exportadores. Los exportadores, bueno, en algún momento van a liquidar. Digamos, retener la exportación es posible hacerlo por algún tiempo. Digamos, tenés que evaluar cómo va a ir el precio del producto que vos tenés para saber si va a ir para arriba o para abajo. Si va a ir para abajo, más vale vender ahora porque mañana vas a vender más barato, o sea que es una decisión. Después tenés tasas de interés, digamos que estás resignando. Es decir, vos te quedás con el grano, ¿ok? Te quedás con el grano. ¿Cuál es la tasa de interés que estás teniendo? Vos tenés que comparar, digamos, si compras dólares, si tenés los dólares o si tenés los pesos, cuáles son las tasas, los rendimientos que te dan. Yo no veo la idea de una retención masiva, por lo menos no ahora. Si vos me estás diciendo de la retención que podría haber de granos en octubre o noviembre, porque adelante tengo alguna incertidumbre, puede ser. ¿Qué pasa si los exportadores piensan que más adelante le van a subir los derechos de exportación? ¿Vos qué pensás que harían? Lo que harían es liquidar toda la cosecha. Digamos, ahora. Si el que viene dice que tienen demasiada ganancia, le vamos a agregar 10 puntitos más a los derechos. Bueno, entonces obviamente tendrías la masiva liquidación de granos. Yo diría, es difícil especular con estas cosas, probablemente tengamos una liquidación importante. El problema es si se quedan en dólares o en pesos. ¿Y en el frente fiscal pensás que el gobierno va a ser más flexible con esto del déficit cero? Teniendo en cuenta que puede haber conflictividad social creciente a medida que se acerquen las elecciones. El tema fiscal está complicado por ingresos y gastos. Si bien los gastos están cayendo en términos reales por la inflación, básicamente, los ingresos están complicados. Habrás visto los números más recientes de recursos fiscales que están creciendo a tasas más parecidas al 35% anual frente a una inflación que está en el 50+, ¿no es cierto? Sí, un dato muy malo, ¿no? El último de marzo. No es bueno. Hay que ver algunas cuestiones de ganancias, de vencimiento de ganancias. Pero es cierto que IVA aumentó 42%, ¿no? Sí. IVA aumentó, pero débitos y créditos está más bajo. Está el tema de la seguridad social. No olvides que la seguridad social viene creciendo los recursos al 27% anual y ahora empiezan los gastos a crecer al 40 y pico, dentro de poco, Claro. en el segundo trimestre. Así que ahí tenemos una situación compleja. Difícil la parte fiscal. Muy bien, se nos acabó el tiempo, Juan. Continuaremos en la próxima. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vamos con este análisis bastante detallado del economista Juan Luis Burr sobre la actualidad de la economía argentina, los temas importantes que hay por delante en este año de gran incertidumbre electoral. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.